hay una expresión del apóstol después de su salutación. Dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Entonces podemos tener esa gracia y podemos disfrutar de esa paz de nuestro Señor para bendición. Y ese es el ambiente de paz. Podemos vivir en un ambiente de paz, conforme dice la Escritura. Pero también podemos entender que cuando el apóstol escribía a Filipenses, también como que le daba la fórmula de la paz. La fórmula de la paz. Y la podemos encontrar ahí 2 capítulos adelante. Cuando dice en el capítulo 3, versículo 13 y versículo 14, que fue uno de los versículos con el cual comenzamos este año, dice la Escritura, el versículo 13 y el 14 de Filipenses capítulo 3. Dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y también podemos entonces entender que esa es la fórmula de la paz. Ciertamente, conforme dice la Escritura, extendiéndonos a lo que está adelante, prosigo a la meta, prosigo a la meta. Qué bueno avanzar en paz, en bendición, para la gloria del Señor. Pero hay otra acción que encontramos en Filipenses, capítulo 4, el siguiente capítulo, versículo 6, que dice, podemos leer 6 y 7 de una vez, que dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, qué bueno es entender que si la paz de Dios está en nosotros, podemos entonces avanzar en una marcha que trae bendición a nuestra vida y que perturba a nuestro enemigo, que es el diablo. Perturba, porque algo que él siempre va a causarle perturbación, precisamente es que nosotros estemos descansando en paz, vivamos una vida de paz. Este año hemos pensado, conforme el propósito del Señor, que será un año de cielos abiertos para vivir una vida espiritual. La vida espiritual es una vida llena de paz. Uno de los hombres que narra la Escritura que tuvo paz a pesar de tantas circunstancias en su vida fue Job. Fue Job, porque vivió muchos ataques del enemigo, muchas circunstancias del enemigo, muchos problemas en su casa, con sus hijos, con su ganado, con sus posesiones. Pero él, a pesar de su angustia en su cuerpo que estaba llagado, siempre agradecía al Señor y decía: Dios dio, Dios quitó, sea el nombre del Señor Jehová bendito. Amén. Así que, qué bueno. Esa acción solo la da un hombre que tiene paz en su corazón, que sabe que lo que ha de venir va a ser mejor, que lo que ha de experimentar su vida en Dios
va a ser mejor, siempre va a ser mejor. Ahora, la práctica de la paz está en esta acción. Cuando nuestras oraciones sean conocidas y nuestras peticiones sean conocidas delante de Dios con toda oración y ruego. Cuando oramos al Señor, entonces dice la Escritura que la paz de Dios va a guardar nuestros corazones, o no, vuestros corazones, o nuestro corazón y nuestro pensamiento en Cristo Jesús. El versículo, capítulo 11 y 13, 11, 12 y 13 de versículos del capítulo 4, dice la Escritura, hablando el apóstol Pablo en esta epístola de Filipenses, dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. ¿Sabemos contentarnos cualquiera sea nuestra situación? ¿O tenemos que ver muchas cosas alrededor nuestro? El apóstol lo decía, sé contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Y todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Verso 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué acción, qué palabras de paz tan hermosas que nutren nuestra vida. Esta epístola de Filipenses, de Pablo a Filipenses, era la vida de la paz en Dios. ¿Dónde estaba el apóstol escribiendo esta epístola? Estaba en la cárcel, posiblemente privado de muchas cosas, pero decía, yo sé vivir, cualquiera sea la situación. ¿Cuántas cosas he aprendido a vivir? Por eso decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así, mi hermano, que vamos cada día a experimentar esa paz que Dios tiene para nosotros, porque Él va a guardar nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora, yo quiero que pensemos en disciplinas que producen paz. Disciplinas son acciones. Si nos ponemos, hermanos, a vivir ciertas cosas para desarrollar paz en nuestra vida, vamos a lograrlo y están en la palabra de Dios. Algo que produce paz. Por fe, aprenda a aceptar la vida incondicionalmente con el plan perfecto de Dios para usted. Es decir, por fe. La fe produce paz. Y cuando yo aprendo a aceptar la vida conforme el plan que Dios ha diseñado para mi vida, entonces sé que esa fe va a producir paz. ¿Qué dice la Escritura en Romanos 8:28? ¿Algún hermano lo recuerda? Dice la palabra del Señor, muy importante, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto a los que conforme su propósito son llamados. Entonces, si todas las cosas nos ayudan a bien, ¿por qué tener angustia, hermano? ¿Por qué tener angustia? ¿Por qué tener tantas cosas de las cuales nos preocupamos? Claro, mis hermanos, debemos accionar en la vida, pero saber que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuántos aman a Dios? Amén. Entonces, todo lo que está pasando hoy, lo que ha ocurrido hoy y lo que ha de ocurrir mañana, será para su bien, porque usted ama a Dios. Entonces, eso produce paz, ¿cierto, mi hermano? Eso produce paz. Si yo sé que amo a mi Dios y hay cosas que ocurren en la vida, entonces todas las cosas nos ayudan para bien. A veces me dicen, pero haga algo. Pero ¿qué podemos hacer si las cosas ya pasaron
ya ocurrió lo que debía ocurrir, entonces sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Claro, debemos ser diligentes en tender la mano y ayudar al que está caído. Debemos ser diligentes en ir y ayudar al que está en aflicción, el que está en problemas, el que está en tantas cosas. Pero a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Hablando de esta acción, el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3, expresaba esto, sabiendo que era una exhortación en cuanto a la fe, era exhortando a la fe. Y le decía, yo les exhorto a que ustedes tengan fe a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Estamos puestos para que vengan dificultades. Claro que estamos puestos para que vengan dificultades. Estamos puestos para que vengan posiblemente circunstancias difíciles. Claro, porque sabemos que estamos en Cristo y vamos a lograr la victoria. Si no, entonces, ¿para qué vendrían las tribulaciones y los problemas? Y el apóstol le hablaba a unos hermanos en Tesalónica y les decía, hay que tener fe porque estamos puestos, es para eso el Señor nos ha puesto, porque si hay fe, entonces sabemos que vamos a obtener la bendición de Dios, la provisión donde hay escasez, la salud donde hay enfermedad, la ayuda divina en el área de las finanzas, porque el Señor va a suplir. Entonces estamos puestos para que por la fe nosotros mismos estemos dispuestos a recibir la respuesta en cada una de esas circunstancias. En el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el versículo 18. Vean las expresiones que usaba el apóstol Pablo, un hombre que sabía tantas cosas y por eso decía, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hemos aprendido a dar gracias en algunas cosas nomás, pero cuando estamos en Cristo Jesús, el Señor nos dice, estamos puestos para que vengan dificultades, por eso podemos dar gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Yo creo que esto produce paz. Es una fe que genera paz. Otro aspecto en cuanto a nuestra disciplina para que venga paz es por fe viva en una comunión consciente con Dios. Si yo tengo una fe viva de que estoy en una comunión con Dios, hay algo hermoso. Voy a tener paz. La Biblia dice, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Qué bueno tener esa fe viva, una fe de bendición, una fe que trasciende para bendición de nuestra vida, para que podamos avanzar en la gloria de Dios. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Entonces vamos a experimentar paz unos con otros por la fe, para bendición. Qué bueno. Otra disciplina que produce paz. Por fe, mantenga cuentas claras con Dios. ¿Cómo estamos en las cuentas con Dios? Cuentas claras con Dios para bendición de nuestra vida. Mira lo que dice la Escritura en Primera de Corintios, y es una palabra que leemos continuamente.
Primera de Corintios, capítulo, usted luego se va a dar cuenta que es algo que continuamente leemos, capítulo 11, versículo 23. Cada vez posiblemente usted escucha algo de esta porción. Dice, porque yo recibí del Señor, lo expresaba el apóstol Pablo, lo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. ¿Y qué? Y habiendo dado gracia, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta cuando Él venga. ¿No le parece que esto genera paz? Saber que el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre, entregó su cuerpo para otorgarnos salud, por sus llagas somos nosotros curados, por su sangre estableció un nuevo pacto de bendición, donde dice que cada uno de nosotros avanzaremos en victoria, en bendición. Nadie necesitará que nos enseñe algo porque el mismo Espíritu nos enseñará las cosas de tal manera que qué bueno vivir en acción, en bendición, en comunión con Dios. Pero vean los otros versículos, 27. Vamos a leer en esta oportunidad hasta el 31. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Qué bueno mantener en nuestra vida una comunión genuina con el Señor, de participar del pan, de la vida de la palabra y de beber la copa, de la acción más hermosa de amor, el derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados. Sabemos que el Señor nos redimió, nos hizo justos por su sangre en la cruz del Calvario. Así que participemos del pan, de la palabra, vivamos sabiendo que el Señor, el sacrificio lo hizo una vez para siempre. No necesitamos volver a los rudimentos y a las cosas que se establecían antes para obtener paz en nuestro corazón. El Señor ya lo hizo para bendición. Esto da paz. Y dice la Escritura también en San Juan 1:9, primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto sí que produce paz. Gloria sea al Señor. ¿Por qué entonces no descansar en paz? ¿Tendremos entonces, como lo dice la sociedad y el mundo, tenemos que morir para descansar en paz? ¿Será que eso es lo que nos quiere, no lo que tenemos que pasar? No, mi hermano, disfrutemos lo que dice la palabra. Otra acción, otra disciplina. Dice que algo importante para nuestra vida es por fe busque la palabra de Dios diariamente. Por fe, busque la palabra del Señor diariamente. Qué bueno, meditar en la palabra del Señor. ¿Qué fue lo que dijo el Señor cuando el enemigo vino a tentarle? Le dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, algo que trae paz a nuestra vida es que meditemos diariamente
en la palabra de Dios. Porque algunos andan posiblemente perturbados, en angustia, no se alcanzan ni a levantar cuando ya están saliendo de casa, angustiados, colocándose los pantalones o los zapatos, porque dicen, tengo tantas cosas que hacer, pero no se acuerdan que es importante aprender a descansar en el Señor y en la palabra para bendición. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y dice la Escritura también, ahí en San Mateo, capítulo 5, versículo 6, algo bien hermoso para nuestras vidas. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Qué bueno saber que tenemos un Dios justo, que siempre nos va a ayudar. Este año de cielos abiertos, hermanos, aprendamos a descansar en el Señor. Eso es lo que le fastidia al enemigo. Hay gente que vive tan apresurada y dice, este año sí ya lo voy a lograr. Ya vamos en el 10º día y dice, ya vamos a comenzar otra vez a organizar fin de año. Pensando que ya ha pasado tanto tiempo. No, hasta ahora vamos en el 10º día del año. Tranquilo, ¿sí o no, hermana Vicky? Primer añito. Gloria a Dios, el Señor le bendiga, mi hermana. La bendición del Señor sea sobre su vida en este año de vida para su ser. Así que, ¿qué nos angustiamos? Vamos hasta ahora en el 10º día de enero, tranquilos. Ya todos pensando, uy, es que en septiembre tengo que no sé qué, y en octubre sí sé cuándo, y ahorita nomás en julio ya me toca, es que como pasa, y el mundial y todo esto, y tantas cosas, ya estamos pensando en, tranquilos, Dios nos suplirá, hagamos las cosas que nos corresponden hacer con tranquilidad. Si estás en el trabajo, en la oficina, por la calle, en tus quehaceres diarios, tranquilos, mis hermanos, Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Gloria sea al Señor. Y en Pedro, el apóstol Pedro también da sus aportes para que podamos tener paz en muchos aspectos en nuestra vida. En Pedro, el apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 18, segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 3, el versículo 18. Terminando esta epístola, dice a los hermanos, dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora hasta el día de la eternidad. Amén. Gloria sea al Señor. Qué mensaje tan apaciguador. Podrían decir algunos, es que necesitamos empezar a vivir la realidad del mundo. Muchos dicen esto, necesitamos empezar a despercudirnos porque están pasando muchas cosas en el mundo y nosotros no estamos haciendo nada. Pero el apóstol Pablo dice, antes en todas las cosas, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y honra hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces vamos en victoria, para bendición. Por fe, algo más importante para acrecentar la paz en nuestra vida, para que podamos vivir y aceptar la bendición para una disciplina en nuestra vida es por fe, confíe en el poder de la oración. Tenemos una herramienta bien hermosa, un arma que el Señor nos ha dado para que la utilicemos, que es la oración. La oración, no dejemos de orar. Entonces, si está la oración, apropiémonos de la oración. Ya hablamos de la palabra, debemos crecer en el conocimiento del Señor, pero también está la oración. Y dice la Escritura en Santiago, capítulo 5, versículo 16, expresa de esta manera,
confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Yo pido a mis hermanos que por favor me tengan en sus oraciones. Y yo les digo a ustedes, voy a tenerlos y los tengo en mis oraciones también, para que el Señor nos ayude y podamos caminar todos estos 365 días de este año de bendición y de cielos abiertos en tranquilidad, sabiendo que el enemigo no haya cómo estorbarnos y fastidiarnos. Pero si estamos en el Señor, en oración, tranquilos, en paz, en bendición, en comunión con el Señor, vamos a avanzar para la gloria del Señor. Y ahí en Hebreos, también el apóstol, el escritor de Hebreos, capítulo 6, versículo 17, hasta el versículo 20. Dice la escritura, finalizar este capítulo. Dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos, vea, un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Qué bueno, algo lindo desde el juramento del Señor. Algo Él juró por sí mismo, porque no había por quién más jurar. Juró por sí mismo, para que tengamos fortísimo consuelo. Es el consuelo fuerte del Señor para nuestra vida. Por eso tengamos esa fe y fe también para que veamos un propósito eterno en los problemas. En cada problema, mis hermanos, hay un propósito eterno, porque Dios quiere que avancemos en victoria, porque Dios quiere que vivamos tranquilos, porque en el Señor siempre hay fortaleza. Por eso los propósitos eternos en los problemas de la vida es algo importante en lo cual nosotros debemos tener fe. Dice en 2 de Corintios, capítulo 4, el versículo 16, también hasta el final de este capítulo. Dice la palabra del Señor, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, renovándonos de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así que, hermanos, podemos tener fe. Y quiero terminar diciendo, es importante en todos estos aspectos para practicar una disciplina y poder crecer en la paz, es fe. Por fe, vea un propósito de bendición en cuanto a las promesas, todas las promesas del Señor. Descanse en las promesas de Dios. Y leemos la Escritura. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, donde dice la Escritura, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas,
para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Fe para descansar en las promesas de Dios. Porque hoy sabemos que el Señor nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para ser participantes de la naturaleza divina. Mis hermanos, yo creo que podemos descansar en paz con tanta palabra hermosa y tantas promesas que el Señor nos da. ¿Por qué andar angustiados? ¿Por qué preocuparnos? Si viene algún momento de dificultad, de enfermedad, crisis, problema, en el Señor estamos ya bendecidos para la gloria del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Vamos a ponernos en pie. Reciba, mi hermano, este consejo de parte del Señor. Todo lo que Dios hace en nuestra vida viene del descanso. Por eso, Dios quiere que descansemos. Los ataques del enemigo, de Satanás, en cada área, especialmente los ataques del maligno, nunca van a producir en nuestra vida efectos si tenemos fe. Nunca nos atacará sin tratar de introducir algo en nuestra vida que nos perturbe. El enemigo quiso atacar a Job. ¿Cuántos ataques tuvo Job? Yo pienso, ¿será que nosotros podríamos resistir tantos ataques como los que experimentó Job? La familia, los hijos, las posesiones, todo, una tras otra, una tras otra. No alcanzaban a darle una mala noticia cuando venía la otra, pero él permaneció aferrado de la promesa del Señor. Y aunque la esposa le dijo, muérete también, maldice a ese Dios y muérete. Y él le dijo, no, porque Dios ha dado, Dios quitó, y sea el nombre del Señor bendito. Amén. Así que vamos a bendecir siempre al Señor y vamos a ir siempre de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy podemos, Señor, a través de la fe, vivir en paz, disfrutar de la paz. Gracias, Señor, porque hoy el mundo anhela la paz, Señor, y no encuentra la paz. Pero hoy nos damos cuenta que en tu palabra podemos disfrutar la paz en cada área de nuestra vida. En los aspectos más importantes de nuestra vida, ahí a través de la fe podemos disfrutar tantas promesas que tú tienes para cada uno de nosotros, de tal manera que la paz es una realidad. Gracias por mis hermanos. Señor, que esta palabra llegue a lo profundo de nuestro corazón para que podamos con fe andar en todas las cosas. Por fe andamos, no por vista. Y podamos saber y entender que tú sí estás en el asunto para que podamos disfrutar de esa paz inagotable, esa paz incomparable. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Levantemos un momentico nuestras manos al Señor. Y en el nombre de Jesús recibamos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, comprendiendo por la fe que hay muchas promesas dispuestas para tu vida y para mi vida, para que podamos vivir en paz. Gracias, Señor. Declaramos vida y bendición en nuestro ser y nos, Señor, asimos de tu palabra para vivir con fe y disfrutar la paz que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias a Dios. Amén. Démosle un aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Gloria sea al Señor. Qué bueno, mi hermano, poder vivir